Dios, bendito sea el nombre del Señor por siempre. Le damos gracias al Señor por darnos el privilegio y la oportunidad de poder estar aquí en su casa, bendito Dios. Vamos a orar ese tema tan glorioso que el Señor ha puesto en el pastor. Bendito sea el nombre del Señor, remanente, la fe del remanente. Amante Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Rey amado. Estamos ante el trono de tu gracia en tu presencia una vez más, mi Dios eterno. Padre, sé tú, Señor, ungiendo los labios, Señor Jesús, aleluya, de este expositor, Padre amado, de tu palabra. Padre, que sean palabras sazonadas del cielo, Padre amado. Que sea tú ungiendo esos labios, Señor, con aceite, Señor, de tu santa unción. Padre, que cada palabra que salgan de allí, Señor Jesús, aleluya, salgan desde el trono de tu gracia, Padre. Y que sea tú manifestándote, Señor, y hablando a nuestras vidas, Padre, conforme a cada una de nuestras necesidades, pero conforme a tu voluntad, mi Dios amado. En tus manos está, Señor Jesús, el pastor, Padre. Manifiéstate de una manera especial, mi Dios, en él. Sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bendito Dios. Aleluya. Aleluya. Ya conocemos al pastor John Alcántara, quien nos ha acompañado con anticipación y hoy nos trae el tema la fe del remanente. Qué bendición, pastor John. Ya los micrófonos son suyos, puede abrir su cámara y ya estamos atentos a escuchar la palabra. Bendiciones a todos. Qué bueno, qué bueno. Aquí estamos. Siempre es un placer, siempre es muy bueno estar con ustedes, así que le agradezco mucho una vez más esta oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Gracias, de verdad que sí, y creo que Dios tiene una palabra para nosotros en este día. Así que les bendigo a cada uno de los que está ahí, cada uno de los que está conectado esta mañana. Y le voy a invitar de inmediato a que vaya con nosotros a la palabra del Señor. Hay una palabra muy buena que el Señor tiene en el libro de Ezequiel, capítulo 9. Me dice si me está recibiendo bien. Sí, le escuchamos, pastor. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, en el libro de Ezequiel, capítulo 9, hay una palabra que quiero leer. 9, en el versículo 4, a la altura del versículo 4, dice así la palabra del Señor. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad y pon en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Amén. Lo voy a dejar ahí y quiero compartir estos minutos con ustedes. Quiero hablarles acerca de la fe del remanente. Amén. Esta palabra el Señor me la dio en un momento bueno, en una situación por la que yo estaba atravesando, y una de las cosas que el Señor me enseñaba en medio de eso, de ese tiempo, es que la fe es lo que nos sostiene. Hay en situaciones donde cualquier otra cosa va a quedar corta. Solamente nuestra confianza y nuestra dependencia del Señor. Y yo sé que cada uno de los que está acá, de alguna manera, se ha tenido que topar con situaciones en las que la fe es su recurso, es su único recurso. Entonces, en esta ocasión, cuando vamos a la palabra, nos vamos a encontrar el pasaje de Ezequiel,
Ezequiel fue el profeta que Dios utilizó cuando el pueblo fue cautivo, fue llevado cautivo a Babilonia. Y en muchas ocasiones la palabra del Señor nos enseña, nos muestra cómo el pueblo de Dios fue llevado cautivo. ¿Qué es esto de ser llevado cautivo? Ser llevado cautivo, ¿cómo nosotros podemos ver lo de ser llevado cautivo? Por ejemplo, ¿cómo se aplica para nuestra vida el hecho de ser llevado, de ser llevado cautivo? Porque nosotros vemos al pueblo de Israel y es fácil para nosotros entender, bueno, se lo llevaron a todos porque desobedecieron al Señor. Sin embargo, dentro de todas las personas y de toda la gente que, que eran llevados cautivos, siempre había eh, personas que eran inocentes. Usted se imagina que había niños, ¿verdad? Usted se imagina que habían personas jóvenes, adolescentes, había de todo, porque cuando se llevaba a un pueblo cautivo, era tomado por otro pueblo y era llevado a lo que ellos le llaman el cautiverio. Este pueblo, probablemente habían los líderes religiosos, los líderes políticos que habían cometido pecado delante de Dios, pero dentro de ese pueblo había un grupo de gente que realmente no tenía nada que ver. Es decir, mírelo como los inocentes, ellos eran los inocentes. Era gente que no había ofendido a Dios, era gente que no era culpable, no era culpable, porque una de las cosas que usted y yo tenemos que saber, y en este tiempo en el que estamos viviendo, es que cuando la justicia, que cuando el juicio de Dios es aplicado sobre la tierra, es aplicado sobre un territorio, sobre un país, sobre una nación, pues probablemente hay personas que van a ser afectadas, hay gente que va a ser afectada, hay personas que van a ser afectadas que no necesariamente fueron los que provocaron. Por eso cuando Habacuc ve lo que viene, ve el juicio, ve lo que va a pasar. ¿Se acuerda? En el libro de Habacuc habla acerca de que el profeta Habacuc le estaba pidiendo al Señor, le estaba diciendo, Señor, tú no estás mirando. Tú no estás mirando lo que nos están haciendo. Tú no estás mirando la gente mala, la gente que está ofendiendo tu nombre. Y el Señor se le muestra a Habacuc, el Señor le responde a Habacuc y le dice, escribe la visión. Escribe porque aunque tardare, de cierto que llegará. Y cuando Habacuc, el profeta Habacuc, ve todo lo que Dios va a hacer, Habacuc le dice al Señor, Señor, en tu ira, acuérdate de tu misericordia. En otras palabras, usted se da cuenta que él está lo que está mirando, viendo la magnitud de lo que viene y está diciendo, hasta yo que soy el profeta voy a llevar, hasta mí que soy el que estoy tal vez orando para que el Señor tenga misericordia, hasta yo voy a ser afectado. Entonces, lo que el Señor hace y a Ezequiel, al profeta Ezequiel, el Señor le dice, Ezequiel, yo quiero que tú hables con el escribano, tú hables con el que tiene el tintero en la mano, para que tú marques en la frente, para que sean marcados en la frente aquellos que frente a la situación por la que la tierra va a pasar, a la situación por la que el mundo va a pasar, yo quiero que tú marques a esta gente porque esta gente han estado orando, han estado gimiendo al Señor, han estado conectados y han estado, independientemente de cuál haya sido la circunstancia, han estado tratando con toda su fuerza de serle fiel a Dios. Dios tiene gente que está tratando de serle fiel a pesar de cualquier circunstancia. Dios tiene gente que está tratando de ser justo.
de ser misericordioso. Dios está tratando, tiene gente alrededor del mundo que está tratando con todas sus fuerzas, como decía en el libro de Génesis, hablando acerca de José, que José no quiso pecar. Hay gente que no quiere pecar, que tiene dificultades, comete errores. Somos seres humanos y constantemente estamos expuestos a las tentaciones, pero hay personas que se mantienen firmes diciendo, yo no quiero ofender a Dios, yo no quiero fallarle a Dios. Entonces Dios le dice a Ezequiel, le dice, dile al tintero, al hombre que vaya y lo marque en la frente, porque la calamidad viene la situación difícil, pero esa gente forman parte, aleluya, forman parte de mi remanente. Diga conmigo remanente, escríbalo ahí, escríbalo en el chat. Remanente, ¿quiénes son el remanente? ¿Quiénes son el remanente de Dios? Porque estamos hablando de la fe del remanente. La fe del remanente, ¿por qué el Señor le está diciendo esta palabra, le está diciendo esto a Ezequiel? Porque venía, por producto del pecado, producto de todo lo que había pasado, venía una situación difícil, así mismo, sí, remanente, escriba remanente. Y el Señor tiene que decirle al profeta, yo necesito, algo va a pasar, pero yo necesito que tú me marques para que cuando venga la calamidad, esta gente, y esta gente yo le llamo, yo le puse los intocables de Dios. Los intocables de Dios son la gente que no importa que hayan sido movidos, no importa que hayan sido entrados en un proceso, en una dificultad, no importa dónde, por ejemplo, yo recuerdo cuando llegó la pandemia en el año 2020, cuando entró la pandemia en mi país, que el Señor me dio esta palabra, el Señor me hablaba de la cuarentena y me decía, hay plagas, siempre hubo plaga como en Egipto. Hay situaciones donde gente va a ser afectada, donde gente perdió su trabajo, gente murió, pero en medio de todo eso había una selección del Señor. Independientemente de a quién o qué le pasara, pero Dios tenía, y cuando se habla de remanente, tiene que ver con un, una selección que Dios tiene, pero esa selección, hermano, no viene de la nada. Esa selección es el resultado, de, de, de haber pasado algunos procesos de Dios. Y el pueblo en este texto viene de haber pasado, y en el libro de Isaías también lo menciona, hay unos profetas que el Señor usó. El pueblo fue llevado a cautiverio en el libro de Isaías capítulo 43. Ahí también habla acerca de un pueblo que había sido llevado cautivo, un pueblo que eh, había sido sacado de su territorio. Yo no sé si usted puede recordar esos momentos donde nosotros en situaciones en las que hemos sido movidos, hemos sido sacados de nuestra comodidad, producto de haber ofendido al Señor, de haber generado o provocado de alguna manera, o tal vez ni siquiera tiene que ver con nosotros. Como le decía, mucha gente era llevada cautiva, como fue llevada cautivo el pueblo de Dios a Babilonia. Fue llevado cautivo porque el rey y los líderes había pecado de idolatría, pero todo el pueblo había sido llevado cautivo. Y en esta ocasión, en la ocasión que registra el libro de Isaías, el pueblo había sido llevado durante más de 40 años. Ellos habían sido desterrados, habían sido llevados, y Dios utilizaba profetas, Dios utilizaba sus hombres, hombres de Dios,
para hablarle al pueblo y para mantener la fe. La fe de este pueblo tenía que ser sostenida durante el cautiverio. Pero había momentos en el cautiverio que eran más terribles aún, porque ni siquiera se podía escuchar. La gente no podía escuchar la voz de Dios. Imagínese usted este pueblo que no tenía dónde adorar, no tenía dónde conectarse con su creador, dónde conectarse con el Señor. La gente había sido desterrada y ellos lo dicen en muchas ocasiones, usted lo escucha diciendo, no podemos adorar al Dios de nuestros padres, porque incluso en el destierro, en el cautiverio, en ese lugar, es terrible porque no podían ni siquiera con libertad cantarle a su Dios. Y una de las señales de que alguien está en cautiverio, una de las señales de que alguien está en una situación de cautividad, precisamente es el hecho de que no puede adorar con libertad, no puede adorar a Dios, no puede alabar a Dios con libertad. ¿Y usted cree que el cautiverio era solamente cosa del pueblo de Israel? No. Hoy en día hay gente que está en el cautiverio espiritual, porque hay un cautiverio espiritual al que muchas veces el pueblo de Dios, nosotros podemos ser llevados, podemos ser movidos. Dios lo permitía. Y en ese desierto, en esa situación de cautiverio, era donde se levantaba el remanente, era donde permanecía el remanente, porque lo que Dios permitía era que el cautiverio iba a permitir, como lo dice el libro de Isaías, que aún las ramas, el árbol iba a ser atacado, pero el tronco iba a quedar, porque el tronco, luego de las embestidas, luego de las cosas que golpearan, luego del fuego, luego del agua, luego de toda circunstancia, iba a permanecer. Y por eso el Señor le dice en medio de todas las situaciones, usted escucha al profeta Isaías diciéndole al pueblo, yo soy tu redentor, le dice el Señor, y le dice, yo soy tu creador, yo soy tu formador, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y el Señor comienza a hablarle de una forma, pero usted sabe dónde está el pueblo está desalentado, el pueblo estaba desilusionado, el pueblo estaba triste, estaba en dificultad, porque no escuchaban, ahí no estaba el templo, el lugar donde estaba el arca del pacto, ahí no estaba nada de eso, no había un candelero que mostrara que Dios estaba en medio de ellos. Ellos tenían que recordar y recordarle a sus hijos y decirle, miren, esto, decirle a los hijos, eso era lo más fuerte, decirle a los hijos, esto no siempre fue así, nosotros servimos a un Dios vivo y de poder, ahora estamos cautivos, pero un día el Señor nos va a liberar. El pueblo tenía la moral estaba en el piso. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces pasamos por situaciones donde estamos. Yo he pasado por situaciones donde solamente hay un retoño, como decía el profeta, hay un retoño, hay algo en lo más profundo que es el retoño, que es lo que provoca que el remanente pueda, el Señor dice, y traeré a mis remanentes. No todo el mundo puede ser traído. Y por eso la importancia de entender lo que el Señor le quiere hablar. Y yo sé que el Señor a alguien le quiere bendecir con esta palabra. Dentro del pueblo de Dios, y esto es lo que yo quiero que usted sepa, dentro de todo el pueblo de Dios está el remanente. No todos son remanentes. Hay gente que está ahí, hay gente que está ahí y forma parte de todo, pero hay un grupo de gente que se esfuerza por agradar a Dios y se esfuerza por serle fiel y se esfuerza por hacer lo que sea necesario. Gloria al Señor.
para que la voluntad del Padre sea hecha. Y pastor, ¿qué es esto? ¿Qué es esto de remanente? Remanente, el Señor me hacía entender que el remanente era lo que quedaba cuando ya no quedaba nada. El remanente era lo que permanecía, porque la palabra remanente está ligada a permanecer. Es lo que permanece cuando ya todo se fue. Es lo que se queda firme cuando ya los vientos destruyeron todo. Es lo que permanece de pie cuando todo lo demás fue destruido. Es lo que permanece firme delante del Señor, esperando en Dios cuando ya no hay esperanza, cuando las esperanzas se fueron, pero hay un retoño, hay algo que se queda. Hay un tronco, como le llama el salmista. El profeta le dice, el tronco de la casa de Jacob queda firme. En la misma palabra de Dios establece también que asimismo, usted se acuerda de aquella nación, aquel pueblo que no dejó pasar al pueblo de Israel, porque nosotros nos vamos a encontrar con grupos, con gente que son engendro del enemigo, que son gente que su trabajo en esta tierra es hacerle la vida difícil, hacerle la vida imposible a los hijos de Dios. Eso no es un invento. No crea que todo el mundo, porque había una nación que era el pueblo de Amalek. No sé si lo recuerda, el pueblo de Amalek, que era un grupo de gente que era, la palabra lo menciona como si fuera una gente que todo lo que había en su corazón era maldad, simplemente lo que quería el pueblo era cruzar por un lugar y ellos le hicieron el camino más largo y por eso el Señor dijo, por toda la eternidad, por todos los siglos voy a estar en pleito con Amalek. Esa fue la palabra. Voy a tener pleito de generación en generación. Y le estoy parafraseando, usted sabe, le estoy parafraseando para que entienda, era un pueblo que tenía una simiente mala, era malo. Hay gente que son así, que son malos, que su trabajo es hacer, y por eso en el libro de Lamentaciones, la palabra del Señor es tan clara y dice que el malo, hay gente que son, que incluso el mismo Dios la tiene ahí para el día de la calamidad, porque ellos son muy buenos haciendo su trabajo de maldad, ellos son muy buenos haciendo el mal. Pero por el otro lado está el remanente, que es un grupo que porta la simiente de Dios. Si anote eso, el remanente es aquel y todo el que pertenece al remanente es aquel hombre o es aquella mujer que porta la simiente de Dios, que porta la simiente de Dios, que en el momento donde todo se va, y alguien lo escribió por ahí, que bueno, porque es precisamente así, y esta es la palabra que yo quiero que usted reciba en este día, la palabra de que el remanente es lo que queda cuando ya no queda nada. El remanente es lo que queda, es lo que se queda plantado. El remanente es lo que retoña. El remanente es lo que vuelve. El remanente es lo que vuelve de nuevo y dice, aquí estoy, aquí estoy. Y el profeta destaca una diferencia muy importante. Oiga esto, había una diferencia muy importante entre el pueblo, entre el pueblo y el remanente. El pueblo eran todos, el pueblo de Israel. Usted se recuerda que en muchas ocasiones el Señor tuvo que, incluso cuando Moisés estaba allá en el monte recibiendo las instrucciones del Señor, el pueblo en general se profanó, hizo un becerro de oro, la idolatría, la maldad, todo lo que había salió en un momento donde el Señor le había dicho, vayan y celébrenme fiesta en el desierto. Sin embargo, había una parte del pueblo que le dio rienda suelta a lo que tenían en su inclinación al mal. Sin embargo,
el remanente. El remanente estaba allí y en el profeta Ezequiel hace la separación y dice, dentro de las abominaciones, dentro de todo lo que está pasando, hay gente que está orando, hay gente que está gimiendo, hay un hombre y hay una mujer que está delante del Padre llorando y diciéndole al Señor, Señor, yo quiero que se haga tu voluntad. Yo no quiero que se haga la voluntad de los hombres. No quiero que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Número uno, el remanente es el que pide la voluntad de Dios. Lo otro que debo decirle es que cada vez que Dios se refiere a los que iban a regresar libres del cautiverio, a quienes iban a recibir las bendiciones, a quienes se iban a multiplicar, no se está refiriendo a todo el pueblo, ni a la generalidad, se está refiriendo al remanente, aleluya. El remanente era lo que iban a regresar libres. Fueron llevados cautivos, pero en el cautiverio iban a ser procesados. Había gente que iba a sufrir, que iba a llorar. Mire, el pueblo de Israel, el pueblo del Señor, en esos 49 años, cuando el Señor le está hablando en el libro de Isaías 43, le está hablando a un pueblo que estaba llorando. Algunos historiadores dicen que esta gente lloraba todos los días. Imagínese usted la situación por la que alguien debería estar pasando para llorar todos los días, pero hay situaciones en las que usted no llora solamente en la noche, porque en las noches la gente comienza a pensar en todo lo que le está pasando, en las situaciones de salud, en las situaciones financieras, en las situaciones familiares, en cómo fuiste desconectado, por ejemplo, de algo. Sin embargo, había gente que lloraba en el día, en los días a día, cuando le veían la cara, estaba llorando. Es como el caso de Nehemías. ¿Se acuerdan de Nehemías? Que dice que el rey vio su cara y se dio cuenta que algo estaba mal. Vio sus ojos y se dio cuenta que estaba triste. Y así estaba este remanente cuando el Señor comienza a hablar. En el libro de Isaías comienza a decirle, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Si pasas por los ríos no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego, no te vas a quemar. La llama no arderá en ti. Yo soy Jehová, tu Salvador. Y comienza el Señor a recordarle, porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. Todo eso el Señor se lo está diciendo, pero ¿a quién se lo está diciendo? No temas porque yo estoy contigo. El Señor le está hablando no a todo el que está ahí. El Señor le está hablando a alguien que sabe que va a recibir lo que Dios le ha prometido, pero que está en una situación. Entonces, el remanente es aquel cuya voluntad depende absolutamente de Dios. Todo lo que querían, el remanente, todo lo que ellos querían era que se cumpliera la voluntad de Dios. Y esto es importante porque la diferencia que hay entre cuando tú y yo formamos parte del remanente de Dios es que, número uno, la simiente del Padre está en nosotros. Número dos, lo que queremos, lo que preferimos es que se haga su voluntad en nuestra vida. Lo que vamos a preferir es que se haga su voluntad en la tierra. Lo que vamos a preferir es que se haga su voluntad en nuestra casa. Lo que vamos a preferir, más allá de nuestros deseos, de nuestros anhelos, de lo que nosotros queremos, es que se haga la voluntad de Dios. Y hágase esa pregunta esta mañana. ¿Qué es lo que usted y yo queremos? Pregúntese. Examina, Señor, como decía el salmista David, las intenciones, los motivos de mi corazón. ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Usted quiere que el Señor le resuelva su problema rápido, urgente, o usted quiere que se cumpla la voluntad de Dios en su vida? ¿Y por qué? Porque esa era la diferencia que había entre el pueblo en general y el remanente de Dios.
el remanente de Dios era gente que vivía para Dios. Su vida estaba, ellos sabían que aunque estaban metidos en medio del proceso, ellos sabían que su vida era de Dios. Pero no solamente eso, sino que su vida estaba diseñada para el deleite, para agradar a Dios. Y eso hacía la diferencia. Lo otro era que el remanente, el profeta Ezequiel, que fue uno de lo que Dios utilizó de los profetas que Dios utilizó para animar el pueblo, para edificar el pueblo cuando estaba en el cautiverio. Este profeta Ezequiel refiere cómo lloraban, cómo gemían constantemente. Y una de las características del remanente es que cuando hay cautiverio, es que cuando hay situaciones difíciles, el pueblo puede estar por ahí disfrutando, puede estar riendo, puede estar gozando, pero el remanente es el que está en la presencia de Dios diciéndole: Señor, yo quiero verte, yo quiero que tú te glorifiques, yo quiero que tú tomes el control, yo quiero que se haga tu voluntad. Está pidiendo que la voluntad de Dios venga a la tierra. La oración del Señor Jesús comienza diciendo precisamente eso: venga tu reino y hágase tu voluntad, venga tu reino y hágase tu voluntad. Y esa es una palabra que usted tiene que guardar este día. ¿Cuál es el deseo de su corazón? ¿Es hacer la voluntad de Dios o es que se haga la voluntad de Dios en su vida? Ellos lloraban constantemente. El remanente, mientras la gente estaba envuelto en sus trabajos, muchos de ellos llegaban al cautiverio y de inmediato conseguían trabajo, se ponían a trabajar, estaban en una tierra que no conocían, una tierra extraña, como lo llama el salmista David, una tierra donde no podían adorar, donde tenían incluso que adorar otros dioses, donde tenían que hacer cosas que no agradaban a Dios. Sin embargo, ellos estaban ahí. Y muchos lo que hacían era que hacían su vida, porque la gente hacía su vida, eso era lo que ellos hacían su vida, no pasa nada, hay que seguir adelante. Incluso muchos se desconectaban de Dios, porque el cautiverio lo que hace es que va a provocar la simiente de Dios en ti, pero también va a probar tu fe. Y muchas de las situaciones de cautiverio, pastor, explíquemelo más. Las situaciones de cautiverio tienen que ver con procesos que llegan a nuestra vida. Son procesos en los cuales se va a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Son procesos en los cuales vamos a ser podados. Oiga esto, los procesos de cautiverio son aquellos que podan, que le quitan cosas, quitan ramas, quitan del árbol, le quitan hojas, le quitan ramas, quitan cosas de nuestra vida. Pero estos procesos son lo que sacan a relucir, son lo que prueban. Y por eso la gente que pertenecía al remanente tenía su mirada, tenía su vista en las cosas de arriba. Hay una historia que precisamente forma parte de cuando el pueblo de Dios estuvo precisamente estuvo en el cautiverio. Y fue una historia en la cual un sacerdote fue y estaba allí y la gente estaba desesperada, lloraba porque no podía ofrecerle ofrenda al Señor, no podía adorar a Dios, porque en el cautiverio la gente está limitado para poder hacer, como le decía, y el sacerdote oraba y lloraba y le decía al Señor cómo va a ser esto, pero en un momento se metieron en fe y comenzaron a buscar a Dios y Dios comenzó a obrar. Y en medio del cautiverio hubo un rompimiento espiritual, porque eso es lo que pasa cuando la gente está, a pesar de estar en su situación de proceso. Y yo quiero decirte en este día que a muchos de nosotros, el Señor permite que pasemos por situaciones de dificultad en algún área de nuestra vida. Y muchas veces Dios lo permite precisamente para que la mirada
de nuestra mirada sea puesta en las cosas de arriba. Y yo te quiero dejar eso, una de las características, otra característica, le he dicho 4 características, 4, ¿verdad? Le he dicho 4 características del remanente. Otra característica del remanente es que ellos, a pesar de estar en el destierro, a pesar de estar en la cautividad, a pesar de estar en cautiverio, ellos no quitaban su vista de las cosas de Dios, no quitaban su vista de lo que el Pablo, cuando el apóstol Pablo dice, pongan su mirada en las cosas de arriba. El remanente son los que tienen su mirada en las cosas de arriba. El pueblo lloraba, el pueblo estaba desesperado, pero el remanente estaba viendo, Dios lo va a hacer. Estaba en fe, estaba diciendo, Dios lo va a hacer. El remanente era el que le recordaba al pueblo y le decía, mira, no importa lo que haya pasado, nosotros somos hijos de Dios. No importa lo que haya ocurrido, no importa cuál haya sido, gloria al Señor, la circunstancia en la que nosotros caímos en esta trampa, caímos en esta situación, caímos en este proceso, Dios es fiel. Y los recordaban y se lo recordaban a sus hijos y le decían, mira, aunque nosotros perezcamos aquí, le decían, aunque nosotros perezcamos aquí, nosotros conocemos a un Dios que es fiel. Y ese Dios, aunque yo no pueda ir, ustedes van a regresar de nuevo. Ustedes van a volver de nuevo. Ustedes van a poder volver a adorar a Dios. Ellos se estaban refiriendo, gloria al Señor. Y esa es la fe del remanente. La fe del remanente es la que te saca del desierto. La fe del remanente es la que te va a sacar de la situación en la que tú estás. La fe de alguien que sabe quién es su Dios. Y ese era el remanente. Por eso usted va a escuchar el salmista David diciendo pacientemente, pacientemente, aleluya, aleluya. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. Pacientemente esperé a Jehová y él me oyó. El salmista cuando está diciendo esto se está refiriendo la muerte, la enfermedad. El apóstol Pablo lo dice de una manera tan poderosa. Él dice, nada, nada, nada nos separará del amor de Cristo. Está hablando alguien que sabe, que tiene una esencia, que tiene una simiente dentro, que no importa en la circunstancia que se vea, sabe que Dios lo va a sacar, que Dios lo va a rescatar. Y Dios te digo en esta mañana, Dios te va a rescatar de la situación en la que tú estás. Dios te rescata. Dios está pendiente de ti, Dios te mira, Dios está atento. Y por eso Dios le mandaba al profeta Ezequiel a decirle, ve y dile a ellos que hay alguien que lo va a marcar, porque en medio de toda la abominación, en medio de toda la maldad, en medio de cualquier situación de juicio por el que el pueblo esté pasando, el Señor le decía, ve y márcalo en la frente, porque son intocables. El diablo no puede, no lo puede destruir, porque precisamente son el remanente, son los que van a permanecer firmes en cualquier circunstancia. ¿Quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? ¿Quién es Dios aparte de Dios? Yo quiero despertar la fe de alguien en este día y quiero decirte que precisamente Dios te estableció como un remanente. Yo sé que esta palabra es para alguien precisamente que sabe que ha sido sacudido, que ha sido removido, que ha sido afectado, que ha estado pasando por procesos fuertes en su vida. Y yo quiero decirle que en este tiempo yo he visto la mano poderosa de Dios, yo he visto a Dios obrando de forma sobrenatural, en provisión, en su cuidado. Y yo quiero decirle esta palabra a alguien, Dios te cuida, Dios está pendiente de ti porque tú eres su remanente. Si tú te atreves cada día, cada mañana a conectarte, a buscar su rostro, la gente que se conecta, la gente que busca el rostro de Dios, la gente que está pendiente, la gente que está ahí todos los días, cada día, buscando la presencia de Dios porque sabe que hay una respuesta, porque sabe que aunque el tiempo pase, aunque pase el tiempo, aunque hayan días donde tú y yo no vemos nada, Dios está ahí. Su voluntad es perfecta, su voluntad se va a cumplir, Dios lo va a hacer. Tú eres el remanente de Dios y eres de los que aunque
todo sea afectado, te para firme, te mantiene firme. Eres lo que queda cuando ya no queda nada. Y tengo en mi corazón el deseo de decirle esto, específicamente esto. Tú eres lo que queda de Dios. Tú eres lo que queda de Dios en ese lugar donde tú estás. Y a alguien específico tengo que decirle, tú eres lo que queda de Dios en esa familia. Tú eres lo que hay de Dios en esa casa. Tú eres lo que hay de Dios en ese hogar. Tú eres el remanente de Dios en ese lugar donde Dios te plantó. Por lo tanto, vas a retoñar, vas a ser renovado, vas a ser revestido, y en esta hora Dios despierta la fe del remanente. Dios despierta tu fe de modo tal que tú puedas decirle a otros, cuando tú lo ves llorando, cuando lo ves cabizbajo, cuando lo ves desilusionado, en este día Dios se lleva todo desánimo y toda desilusión de tu vida. Padre, en el nombre de Jesús yo oro, Dios mío, en este momento. Yo sé que ya se me acabaron los minutos, pero quiero orar. Te pido, Señor, en esta hora, Dios mío, que el poder de tu Espíritu Santo, el poder de tu Espíritu Santo esté, Señor, llenando cada hogar en esta hora, cada persona que está conectada, donde sea, desde donde está, Dios mío, recibiendo esta palabra, esta señal. Yo te pido que tu Espíritu Santo allí esté tocando su corazón, esté despertando su fe. Te estoy pidiendo, Señor, que el poder de tu Espíritu esté llenando, esté saciando, esté diciéndole en esta mañana, aunque no veas nada, Dios fue quien te llamó, Dios fue quien te escogió. Hay un propósito poderoso por el cual estás aquí. No vas a ser destruido en el desierto, no vas a ser, eres de lo que queda. Dígale al Señor, yo soy de lo que quedo, yo soy de lo que me quedo, yo soy de lo que me quedo, yo soy de lo que me quedo plantado, yo soy de lo que me quedo cuando ya todo se va, cuando todo se pierde, cuando todo el viento se lo lleva, cuando todo el río pasa y se lleva todo. Yo soy de lo que me mantengo firme porque Dios me sostiene. Padre, en el nombre de Jesús yo estoy orando y pidiéndote, Señor, para que tú te inclines en este día, Señor. Padre, el corazón atiende, Señor, las peticiones, atiende, Señor, el llamado de este remanente que clama a ti pidiéndote que el poder de tu Espíritu Santo traiga tu voluntad. Trae tu voluntad, dígale al Señor, trae tu voluntad a mi casa, trae tu voluntad a mi familia, trae tu voluntad a mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga mucho. Dios le guarde. Espero que esta palabra usted la selle en su corazón y diga conmigo, yo soy remanente del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos, Padres, este momento especial, Señor, de tener ese encuentro con tu palabra, Padre. Te damos gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor. Gracias, amado Padre, por tu amor. Padre, permítenos, Señor, ser ese remanente, Padre, que caminemos en fe cada mañana, Señor. Padre de amor, Padre de la gloria, te voy a pedir por John Alcántara, Señor. Guárdalo, séllalo, Señor, para ti. Espíritu Santo de Dios, camina con él. Bendice su trabajo, bendice a su familia, Señor. Padre, y que cada uno, Señor, nos llevemos, Padre, esa palabra, Padre, y que la pongamos en práctica, Señor. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Te lo depositamos en tus manos, Señor. Bendícelo grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén.